capítulo número 9 del libro 50 cosas que hay que saber sobre física de Joan, ya se me olvidó de nuevo, Joan Baker, la horneadora. El capítulo 9 es sobre la segunda ley de la termodinámica, la cual es un pilar de la física moderna. Afirma que el calor pasa de los cuerpos calientes a los fríos y no al contrario. Por eso cuando uno dice cierra la ventana que se mete el frío, no es verdad, sino que es el calor el que sale, el calor de dentro de la casa. Como el calor mide el desorden o entropía, esa era la palabra que me faltaba el otro día. Entropía. Como el calor mide el desorden o entropía, otra forma de expresar este concepto es que para un sistema aislado, la entropía siempre aumenta. La segunda ley está vinculada a la progresión de tiempo, al desarrollo de los acontecimientos y al destino final del universo. Como dijo Homero Simpson aquí, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Y en la casa del vecino también. Cuando añade café caliente a un vaso de hielo, café caliente, un vaso de hielo o un vaso con hielo. El hielo se calienta y se derrite, se funde. Y el café se enfría. Sí, ¿se ha preguntado alguna vez por qué no se hacen más extremas las temperaturas? ¿Tú te refieres a que se caliente más el café y se enfríe más el hielo? Interesante pregunta. El café podría entrar en calor del hielo, o sea, extraer el calor del hielo, calentándose más y haciendo que el hielo se enfríe aún más. Nuestra experiencia nos dice que esto no es lo que sucede. ¿Pero por qué? La tendencia de los cuerpos es que, claro, tienden a nivelarse, ¿no? Bueno, a ver, sigamos leyendo. La tendencia de los cuerpos calientes y fríos a intercambiar calor y a alcanzar una temperatura uniforme queda expresada, temperatura uniforme será el término, queda expresada por la segunda ley de la termodinámica. A grandes rasgos afirma que el calor no puede fluir de un objeto frío a otro caliente. Entonces, ¿cómo funcionan las neveras? ¿Por qué podemos congelar un vaso de zumo de naranja si no podemos transferir su calidez a otra cosa? La segunda ley nos permite hacer esto solo en circunstancias especiales. Como consecuencia de enfriar las cosas, las neveras generan una gran cantidad de calor, cosa que se aprecia al poner la mano en la parte trasera. Exactamente. O las mismas, por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, estas máquinas frigoríficas donde está los helados o cualquier cosa congelada, típico que tú pones la mano por fuera y está caliente, es por lo mismo. Por eso dicen que no hay que poner comida caliente en el refrigerador. No es porque la comida le vaya a pasar algo malo, se va a echar a perder, no, sino que tiene que ver más que nada con el tema de que el refrigerador va a necesitar más energía, eléctrica en este caso me refiero, para enfriar esa comida. Entonces va a suponer, ¿qué significa? Que si consume más energía eléctrica, al final tú terminas pagando más. Más que nada es eso. ¿Dónde iba? Ok, entonces, ¿cómo funciona la nevera? Podemos... La segunda ley, no sé qué, ¿dónde iba? No me acuerdo. A lo del refrigerador, la parte trasera. Como liberan calor, de hecho no quebrantan la segunda ley de la termodinámica. Atendemos a la energía total de la nevera y su entorno. Claro, si te pones a pensar solo en la parte de adentro del refrigerador, claro, tú dices, ¿qué pasa con el calor? Porque no es como que tú pongas, por ejemplo, un plato de comida caliente en el refrigerador y eso haga que se caliente, no sé, la mayonesa que tenías al lado. No, o sea, el refrigerador funciona para eso, para mantener a todos los alimentos que están dentro en una misma temperatura, o al menos lo más parecida posible si está funcionando bien. Entonces, claro, el refrigerador no es solamente lo que está dentro, sino que es un sistema completo. ¿Qué
que incluye el intercambio de calor entre lo que hay afuera, adentro y lo que hay afuera. Porque si no, diría, ¿qué pasó con el calor? ¿Desaparece? No, imposible que desaparezca. Siempre se va a otro lado. Por eso, antes lo que se hacía, no me acuerdo si era ¿con qué era? No me acuerdo si eran los radiadores o los refrigeradores. O que se usaban los refrigeradores. ¿Cómo era? Parece que era que como que los refrigeradores se ponían con la parte de atrás hacia adentro de la casa y lo demás hacia afuera, cosa de que el frío de afuera quedara, o sea, que se mantuviera el calor adentro de la casa solamente. No era algo así, no me acuerdo. Bueno, pero si está dentro de la casa es lo mismo, ¿no? No me acuerdo, era una idea así leí hace tiempo, no me acuerdo. Es muy interesante la termodinámica y se aplica mucho, prácticamente todo. Entropía, otro tema interesante. Bueno, relacionado también con la tercera ley, aunque aquí estamos viendo la segunda ley, pero igual. Entropía. El calor es realmente una medida de desorden. También está relacionado con lo que vimos antes sobre la ley de los gases ideales, que el tema es que decía, por ejemplo, si se calienta un gas, las moléculas están más desordenadas. Y tiene que ver con eso, con que hay un aumento de temperatura, por lo tanto, calor. Calor, no sé si lo definió acá, pero calor tiene que ver con eso, bueno, todos saben lo que es calor, ¿no? Un aumento de temperatura. No sé si está bien lo que iba a decir, pero creo que calor se define como la energía necesaria para que un sistema aumente su temperatura en 1 grado Celsius en un tiempo determinado. No sé si es esa la definición o si me estoy equivocando con otro término. En física, el desorden con frecuencia se cuantifica como entropía, que mide los modos, esa es mi perra por si acaso, que mide los modos en que se ordenan en un cierto número de elementos. Un paquete de espaguetis crudos, un fajo de palitos alineados, tiene una baja entropía porque los espaguetis están muy ordenados. Cuando se tiran a la olla de agua hirviendo y se mezclan, están más desordenados y por tanto su entropía es mayor. De forma similar, filas bien ordenadas de soldados de juguetes tienen entropía baja, pero su distribución tiene una entropía mayor si están tirados por el suelo. Y tenemos una frase de Václav Havel, o Harvel, no sé, del año 1977, año en que se estrenó Star Wars, la primera película, que se llamaba solamente Star Wars. Y no se llamaba ¿cómo se llama la primera de Star Wars? Se me olvidó ahora. Una nueva esperanza. Del mismo modo que el aumento constante de la entropía es la ley básica del universo, la ley básica de la vida es estar cada vez mejor estructurado y luchar contra la entropía. Interesante. Pero eso de luchar contra la entropía es como una batalla perdida, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. No puedes luchar contra las leyes de la termodinámica. Así va. Íbamos con los soldaditos en el suelo. ¿Qué tiene esto que ver con neveras? Otra manera de formular la segunda ley de la termodinámica es que para un sistema limitado la entropía aumenta, nunca disminuye. La temperatura tiene una relación directa con la entropía y los cuerpos fríos tienen una entropía baja. Sus átomos están menos desordenados que los de los cuerpos calientes, que se mueven mucho más. Por lo tanto, cualquier cambio en la entropía de un sistema considerando todas sus partes tiene que producir un efecto neto que constituya un aumento. En el caso de la nevera, el enfriamiento del zumo de naranja hace disminuir su entropía, la del jugo. Pero esto queda compensado por el aire caliente que se produce por la parte de atrás del electrodoméstico. De hecho, el aumento de la entropía del aire caliente excede cualquier descenso debido a la congelación. Si tenemos en cuenta el sistema entero, la nevera y su entorno es el sistema entero, la segunda ley de la termodinámica continúa siendo cierta, claro. Eso es porque se considera ese como el sistema y no solo lo que pasa dentro del refrigerador. Otra forma de expresar la segunda ley de la termodinámica es que la entropía siempre aumenta.
Ah, esta era la de la entropía. ¿Cuál era la tercera? Me confundí. Pensé que esta era la tercera. Esta es la segunda. ¿Qué aspecto tiene un aumento de la entropía? Si tiras sirope de chocolate en un vaso de leche, empieza teniendo una entropía baja. La leche y el sirope aparecen como dos remolinos diferentes de blanco y marrón. Si aumentamos el desorden removiendo el contenido del vaso, las moléculas se mezclan. El punto final máximo desorden se da cuando todo el sirope está completamente mezclado con la leche y se vuelve de un color pálido de caramelo. Y aquí tenemos un pequeño cuadro que dice: el universo pasado de moda. Recientemente, bueno, no sé de qué año es este libro, por cierto, puede que sea de los años 80. Recientemente los astrónomos trataron de calcular el color medio del universo. Ah, eso sí lo vi, creo que era como un marrón o algo así. Es como cuando uno junta todas las plasticinas de todos los colores y queda como una sola bola de un solo color feo, supongo. Recientemente los astrónomos trataron de calcular el color medio del universo sumando la luz de todas las estrellas y descubrieron que no es amarillo brillante, ni rosa, ni azul pálido, sino un beige bastante deprimente. En miles de millones de años, cuando la entropía finalmente triunfe sobre la gravedad, el universo se convertirá en un mar uniforme de color beige. Somos literalmente una plasticina. Claro. Interesante, ¿eh? Si pensamos de nuevo en el universo como un todo, la segunda ley implica también que los átomos gradualmente se desordenan cada vez más con el tiempo. Cualquier fragmento de materia se dispersará lentamente hasta que el universo esté inundado con sus átomos. Por consiguiente, el destino final del universo, que se inicia como un tapete multicolor de estrellas y galaxias, es un mar gris de átomos mezclados. Cuando el universo se haya expandido tanto que las galaxias se rompan y toda su materia se diluya, solo quedará una sopa de partículas variadas. Suponiendo que el universo continúe su expansión, este estado se denomina muerte térmica. No conocía ese término. Igual, no sé si... A ver, porque claro, dice que la entropía va en aumento y que cuando llegue un punto en que todo el universo se mezcle, va a hacer de ese masa beige, esa sopa. No es como pensar que sería una mezcla homogénea y que habría más orden. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con café, no, un vaso con agua caliente y una cucharada de café por separado, una cucharadita de café por separado. Claro, en el momento en que se mezclan, que yo pongo la cucharadita en la taza y empiezo a revolver, ahí hay mucha entropía en comparación a como estaba antes. Pero llega un punto en el que ya, cuando ya está mezclado todo, que ya no hay tanta entropía. Y de hecho, incluso cambia más porque después se va a ir enfriando. Entonces ya no va a haber tanto calor. No es como que esté aumentando la temperatura. La temperatura de la taza está bajando. Pero ¿el universo qué es? ¿Un sistema abierto o cerrado? Cerrado, ¿no? Porque ¿qué hay más allá? ¿Hay otro universo? ¿Uno más grande? Claro, ¿cuál es el sistema aquí? Es como el refrigerador. Somos como el refrigerador. ¿Somos la parte de adentro del refrigerador? ¿O somos la parte de adentro y la de afuera al mismo tiempo? No sé. Muerte térmica. Me gustó ese concepto. Lo voy a anotar aquí. Ay, muerte térmica. A ver. Ya. Móvil perpetuo. Como el calor es una forma de energía, se puede aprovechar como trabajo. Claro, un motor de vapor convierte el calor en movimiento mecánico. La diferencia entre un motor y un generador, lo típico. El motor convierte, son inversamente, ya me voy a ir por otro lado, son inversamente, o sea, cumplen funciones inversas. Uno convierte movimiento en energía y el otro en energía en movimiento. Esa es la diferencia. Ya que estaba diciendo, un motor convierte el calor en movimiento
un pistón de un pistón o una turbina, lo que genera electricidad. Gran parte de la ciencia de la termodinámica se desarrolló en el siglo XIX a partir de la ingeniería práctica de los motores de vapor. Y otra consecuencia de la segunda ley es que los motores de vapor y otros motores que funcionan con energía térmica no son perfectos. En cualquier proceso en que se transforme calor en otra forma de energía, se pierde una pequeña parte de energía, claro. De forma que la entropía del sistema en conjunto aumenta. Sí, era lo que decíamos también sobre el tema de la conservación de energía, que al final llega un punto en que, por ejemplo, se va a ir perdiendo calor en el camino y por eso hay máquinas que, en vez de entregar la energía que entregaban al 100% al principio, o lo más cercano al 100%, que eso se llama, ¿cómo se tiene un nombre? La eficiencia, N, o no me acuerdo si era una letra griega. La eficiencia va disminuyendo por eso mismo. Y esa energía que debería transferir como, por ejemplo, energía eléctrica, al final se va convirtiendo en calor, se va calentando el equipo. Y llega un punto en que ya deja de ser eficiente y me imagino que tendrán sus umbrales, cada máquina tendrá su umbral, es decir, mira, cuando llega este porcentaje ya la máquina no, o quizás se le puede hacer alguna modificación, o ya simplemente ya no sirve para lo que estaba hecha. A ver. La idea de una máquina de movimiento continuo ha seducido a los científicos desde el medievo. La segunda ley de la claro, movimiento continuo se refiere a una máquina casi como lo de, ¿cómo se llamaba esto? Lo del péndulo, no me acuerdo. No tiene que ver con lo que vimos en el otro capítulo, sino que tiene que ver con el movimiento perpetuo, creo. Que es como una máquina que esté siempre moviéndose, pero si tomamos en cuenta que siempre se va a perder entre comillas una parte de energía, va a llegar un punto en el que se va a detener, a menos que haya una energía externa que la motive a seguir moviéndose. Bueno, siguiendo con esto, la segunda ley de la termodinámica acalló sus esperanzas, pero se sabe que muchos de ellos propusieron esbozos de posibles máquinas. Robert Boyle diseñó un frasco de auto llenado y el matemático indio Bhaskara propuso una rueda provista de pesas en los radios que impulsaba su propio giro soltando las pesas a rodar. ¿Infinitamente? No creo. De hecho, un examen más atento, aunque, ¿por qué no? Infinitamente, ¿por qué no? Si el peso sigue siendo el mismo. Claro, quizás aumenta el roce por desgaste. No sé. A ver. De hecho, un examen más atento revela que ambas máquinas pierden energía. Ideas como esta, pierden energía, no es que sea el roce. O puede que sí, no sé. Ideas como esta llegaron a ser tan corrientes que incluso en el siglo XVIII las máquinas de movimiento continuo se granjearon muy mala fama. Tanto porque claro, era como en vano. O sea, estás haciendo algo que se sabe ya que no va a funcionar. Pérdida de plata y tiempo. Tanto la Real Academia Francesa de las Ciencias como la Oficina Americana de Patentes vetaron la consideración de las máquinas de movimiento continuo. En la actualidad constituyen el feudo de inventores excéntricos de segunda. Oye, ¿qué le pasó al doctor ahí? ¿Se enojó? Mira, aquí en un cuadrito dice: otra perspectiva de las leyes de la termodinámica. Primera ley, no puede ganar. ¿Cómo? No puede ganar se refiere al calor, ¿o no? No sé, dicen, primera ley, no puede ganar. Véase la conservación de energía para 24. Porque no puede ganar energía, claro. Se conserva. Segunda ley, solo se puede perder. Como la vida. Véase página 40. Tercera ley, no se puede abandonar el juego. La ley del cero absoluto, página 40. Pero eso todavía no lo veo. Está haciendo un spoiler ahí. El demonio de Maxwell.
Uno de los esfuerzos más controvertidos para contravenir la segunda ley de la termodinámica fue concebido como un experimento mental por el físico escocés James Clerk Maxwell en la década de 1860. Imaginemos dos recipientes llenos de gas, uno junto a otro, con la misma temperatura. Un pequeño agujero separa ambos recipientes, de forma que las partículas de gas pueden pasar de uno a otro. ¿Dijo que tenía la misma cantidad? Sí, están llenos ya. Si un lado estuviera más caliente que el otro, las partículas pasarían y gradualmente harían que la temperatura fuera más uniforme, claro. Maxwell imaginó que había un pequeño demonio, un diablillo microscópico, que cogía únicamente las moléculas rápidas de uno de los recipientes y los pasaba al otro. Ojalá fuera así. De esta forma, la velocidad media de las moléculas del recipiente aumentaría a expensas del otro. En tal caso, postuló Maxwell, el calor se trasladaría del recipiente más frío al más caliente. No pues. ¿No quebrantaría este proceso la segunda ley de la termodinámica? ¿Se podía transferir calor a un cuerpo más caliente seleccionando las moléculas adecuadas? Una explicación de por qué el demonio de Maxwell no funcionó ha desconcertado a los físicos desde entonces. Muchos han argumentado que el proceso de medir la velocidad de las partículas y de abrir y cerrar una puerta requiere trabajo y por tanto energía, así que esto significaría que la entropía del sistema no disminuiría. Lo más cerca que cualquiera ha estado de una máquina diabólica es el trabajo a nanoescala del físico de Edimburgo David Ley. Su creación ha separado efectivamente partículas de movimiento rápido de las del movimiento lento, pero para hacerlo necesita una fuente de energía externa. Claro, es que así por sí solo no, al final se va a aplicar siempre la segunda ley. Como no hay ningún mecanismo que pueda mover partículas sin utilizar energía adicional, ni siquiera los físicos actuales han hallado el modo de contravenir la segunda ley de la termodinámica. La idea en síntesis de este capítulo es la ley del desorden. Así está la cosa. Así está la cosa. Y bueno, el capítulo que sigue es el capítulo 10, el cero absoluto. Y eso interesante. Bueno, el cero absoluto igual está relacionado con la termodinámica, así que va a estar bueno también.